Bienvenidos, estimados estudiantes, nuevamente a las clases virtuales de la Institución Educativa Tecnológico Constructores. En esta oportunidad, continuando con nuestro curso Historia del Perú para el Aula Senior, corresponde pues hablar del tema número 4. ¿Recuerdan el tema anterior? Que era sobre los descubrimientos, ¿no? La era de los descubrimientos. Se hablaba de qué? De la brújula, del astrolabio, de la carabela, la rosa náutica, del portulano, ¿no? De cómo pues se había ido adquiriendo conocimiento sobre la navegación, ¿no? También el espíritu pues de aventura de muchos navegantes permitió, ¿no?, que se lanzaran hacia el mar tenebroso, ¿no? El mar que contenía pues tantos monstruos que que lo que se conocía Europa solamente eran los límites de la África, el Asia y Europa, ¿no? Más allá de los mares acababa el espacio terrestre, ¿no? Y no existía nada más. Sin embargo, con la época, pues la era del descubrimiento, ¿no? Se dieron cuenta que el mare tenebrarum, que era el mar temeroso, el océano Atlántico, no era pues lo que ellos creían, ¿no? De cierta manera, esta aventura de lanzarse al mar en búsqueda de una ruta hacia la India les llevó a conocer nuevo continente, el continente americano. Por ello, es necesario, pues, antes de hablar sobre el descubrimiento del continente americano, es necesario hablar sobre los viajes que realizan, pues, dos países o dos reinos más que fueron los más importantes en esa época porque se lanzaron en la conquista del mar para una búsqueda de una nueva ruta hacia la India. En esta oportunidad vamos a hablar de los viajes de los portugueses, uno de los países que se encuentra justamente colindante al mar Mediterráneo y al Océano Pacífico, ¿no? Específicamente se encuentra en la península ibérica junto con España. Entonces, los viajes de los portugueses, ¿qué fueron descubriendo ellos? ¿Cómo se lanzaron a la búsqueda de esa nueva ruta hacia la India? Llegaron a América, bueno, sí, llegaron incluso antes, ¿no?, que los españoles. Sin embargo, no le prestaron mucha atención y se retornaron buscando su ruta hacia la India por la parte del África, ¿no? Entonces vamos a ver todo ello en una explicación bastante breve sobre los viajes de los portugueses, ¿no? Sin antes siempre hacer un antecedente, una presentación al tema, ¿no? En Europa, ¿qué sucedía? Pues la iniciativa de los descubrimientos geográficos correspondió al principio del siglo XV. Estamos hablando de los 1400 hacia adelante. A los reinos ibéricos de Portugal y España, ya que estos gozaban de la ventaja que le permitieron ser los grandes exploradores de los nuevos territorios. ¿Cuáles eran esa ventaja? Bueno, la ubicación geográfica, ¿no? El reino de Portugal se encontraba hacia el océano Atlántico y el reino de España, que está constituido por la corona de Castilla, la corona de Aragón, el reino de Granada, tenía pues salida al mar Mediterráneo, pero también al océano Atlántico, ¿ya? Acá se encuentra la península ibérica del siglo XV, los límites entre los territorios cristianos y musulmanes. Ojo con eso, porque los musulmanes estaban en esta parte, en el reino de Granada. Eso también marca un hito muy importante dentro de la historia pues de los españoles y portugueses, porque son los musulmanes pues que de cierta manera limitaban la expansión tanto de España y Portugal, ¿no? Porque ellos también estaban en proceso de expansión, y después de la expulsión de los musulmanes de Tierra Santa, como ellos lo llamaban, es que logran los más grandes descubrimientos, ¿no? Tenemos también, en este caso, como estamos hablando de los viajes de los portugueses, una de las rutas más importantes que lo establece el señor Vasco de Gama, ¿no? Que parte de Lisboa, de Europa, de Portugal, hacia una ruta búsqueda hacia la India, llegando bueno, llega pues a Calicut, la India, ¿no? Entonces tenemos antecedentes de la expansión europea, ¿no? Tenemos la ubicación geográfica de Portugal y España, se localiza en una zona de encuentro del mar Mediterráneo con el océano Atlántico. ¿Qué más tenemos?
una experiencia de navegación, ¿no? Recuerdan ustedes que ya existía pues un libro donde se concentraba todo el conocimiento sobre los mares y la navegación, ¿no? Hasta la llegada del siglo XV, los marinos portugueses y españoles tuvieron la posibilidad de acumular experiencia y conocimiento sobre navegación. También se da el Tratado de Alcozabas, Toledo, en 1479, en la que se firmó para determinar la zona de exploración a cada reino en el Atlántico. A los españoles les correspondió la posesión de las Islas Canarias y a Portugal las costas del África. Y por último tenemos el espíritu de cruzada. Eso tiene que ver mucho con los musulmanes, porque se declaró una lucha contra los infieles, en la cual se llevaron a cabo las cruzadas, llamadas como Guerra Santa, es decir, ya no era un conflicto solo político, sino también de índole religioso, pues se buscaba difundir la religión católica y vencer a los infieles en el terreno espiritual. Estos infieles no eran nada más ni nada menos que los musulmanes, los moros, ¿no? La expulsión de estos musulmanes de Tierra Santa, como ellos llamaban tanto por los portugueses y españoles, pues determinó o marcó un hito para lo que se vendría después, ¿no? Entonces, acá hay una imagen de los viajes que realiza pues los portugueses en el África, en el Asia y en Brasil, ¿no? Acá está su ruta de Bartolomé Díaz, que llega solamente al Cabo Nueva Esperanza, y posteriormente Vasco de Gama continúa la ruta llegando a la India, y también tenemos pues acá Cabral en 1500 que llega a Brasil, ¿no? Pues tenemos Portugal y su escuela de navegación. En esta parte, Portugal fue el primer reino en patrocinar nuevas expediciones debido a su ubicación frente al Océano Atlántico y a su temprana liberación de los moros, en este caso son los musulmanes. Su primer interés, fue buscar nuevas rutas para llegar a la India bordando el África, ¿no? Desde el siglo XV, estas expediciones fueron impulsadas por el príncipe Enrique el Navegante, hijo del rey Portugal Juan I. Una de sus principales medidas y aportes fue justamente la fundación de la primera escuela naval del mundo. En 1415 a esta escuela se le conoce como la Escuela Náutica de Sagres, ¿no? En el Cabo de San Vicente se fundó un centro científico y náutico, el cual fue dirigido por especialistas matemáticos, cartógrafos, navegantes, entre otros, donde se elaboraron mapas y se convirtió en el centro de formación de los mejores marinos. Acudían a esta escuela los expertos en navegación genoveses y venecianos. No hay que olvidar que Cristóbal Colón justamente es de Génova, ¿no? ¿Qué más tenemos? Pues tenemos las etapas de la exploración portuguesa, ¿no? Tenemos pues la primera etapa, ¿no? En la que se data de 1415 a 1437, en que los portugueses descubren las islas de Madeira, en 1419, llamadas así por la abundancia de los bosques de madera, ¿no? También las islas de Azores en 1432 y el Cabo Bojador. En la segunda etapa, que va del 1437 a 1460, las expediciones progresan hacia el sur año tras año, llegando a bordear la costa africana. Los portugueses, después de cada expedición, regresaban a su tierra con esclavos negros y oro. Se realizan las siguientes acciones: la colonización de Azores, que había sido descubierta en la primera etapa, la expedición del Golfo de Guinea, y también se descubre el Cabo Verde y Sierra Leona en 1460. Y tenemos la tercera etapa, justamente en la que resaltan dos personajes muy importantes para la historia de Portugal. Bartolomé Díaz, que en 1487 zarpó de Portugal con 3 embarcaciones y logró pasar el Cabo Bojador y bordeó el Golfo de Guinea, convencido de que allí terminaba África. En 1484 llegó a Cabo de las Tormentas por las tempestades que se encontraban, así lo llamó él, ¿no? Sin embargo, el rey de Portugal, Juan I, le cambió el nombre al Cabo de las Tormentas y lo llamó Cabo de Buena Esperanza, convencido de que este hallazgo representaba la ruta a tan ansiado destino, es decir, había esperanza de llegar hacia la India, ¿no? Pero ¿por qué? Bueno, ya lo hemos hablado anteriormente, pero ¿por qué querían llegar a la India? La India era el centro comercial más grande que existía en ese entonces, ¿ya? Ahí existían las especies, existían también
los mejores telas, existían las mejores cosas, ¿no? Era el mercado de ese entonces de lo que era el mundo, ¿no? Era muy importante pues llegar a estos espacios, ¿no? Aparte de comercializar también para comprar y para poder vender, ¿ya? Entonces tenemos el siguiente viaje del señor Vasco de Gama que se realiza en 1498, casi 10 años después. Partió hacia la India, siguió la ruta al rumbo al sur de la costa occidental africana y dobló por el Cabo de Buena Esperanza. Después de una corta escala en Zanzíbar, penetró en el Océano Índico, llegando a Calicut, es decir, a la India, como vemos, ¿no? Habíamos visto la imagen primera, ¿no? Señor Bartolomé Díaz había llegado hasta acá, hasta este punto, ¿no? Al punto extremo, pues, del África. Sin embargo, retornó, ¿no? El señor Vasco de Gama se lanzó más allá, tomó la ruta del señor Bartolomé Díaz, sin embargo, continuó bordeando el África y se desvió hasta la India, penetrando el Océano Índico, ¿no? Entonces sí llegó a la India, ¿no? Bueno, a partir de ese viaje, los comerciantes portugueses acapararon el comercio de las especies con la India. Posteriormente, en 1500, el navegante Pedro Álvarez Cabral arribó a la costa del Brasil, que sería la única colonia portuguesa en América, ¿no? Y bueno, eso es todo el tema de hoy, pues es un tema bastante interesante, ¿no? Porque habla sobre la colonización pues de Portugal que tiene en su momento de lanzarse hacia la ruta, hacia la búsqueda de la ruta hacia la India, ¿no? España, de cierta manera, también, que es el siguiente tema, pues los viajes de los españoles, también se lanza así con la búsqueda hacia la ruta a la India, ¿no? Llegando a América, pues, pero los españoles de cierta manera no solamente iban buscando la ruta hacia la India, sino también iban buscando riqueza, ¿no? Que saquear, qué países o qué espacios colonizar, ¿no? Entonces, al ver que en América había mucha riqueza, en cuanto al oro, ¿no? Se quedaron acá y lo colonizaron, ¿no? Vamos a ver más adelante todo ese tema, ¿ya? Bueno, estimados estudiantes, ese es el tema de hoy. Es pequeño, muy importante e interesante comprenderlo, ¿no? Para nuestros conocimientos previos, ¿no? Hasta luego, hasta una próxima sesión de Historia del Perú.